Hola, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por unirse a nosotros de nuevo en esta segunda sesión internacional de nuestro programa de formación para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenido de las Naciones Unidas de 2026. Bienvenidos, bienvenidas a las personas que se incorporan por primera vez y que no pudieron estar con nosotros en directo en la primera sesión. Espero que no tengan problema, que no hayan tenido problema para acceder a la grabación y a las diapositivas de la primera sesión, pero si no han tenido la oportunidad de verlas o no las han encontrado, pídanos ayuda después de la sesión de hoy y les indicaremos cómo acceder a ellos. También lo pueden hacer por correo electrónico, por WhatsApp, etcétera. Hoy vamos a seguir en este camino que hemos iniciado juntos y juntas y vamos a hablar en detalle del diseño específico y la estructura del foro de esta conferencia para la que nos estamos preparando. Bien, quiero comenzar la reunión de hoy pidiendo disculpas, porque en nuestra sesión anterior ya les comenté que iba a hablar muchísimo y en esta reunión también voy a hablar mucho, porque tengo mucha información que darles, pero les prometo que en las reuniones próximas que vamos a tener en las siguientes sesiones van a tener ustedes mucha más opción de interactuar, de compartir, de comentar y de conocerse. Así que sepan que no va a ser el diseño de todas las sesiones, este diseño frontal en el que yo hablo y ustedes escuchan, pero me temo que es una primera fase necesaria. Más adelante ya tendremos conversaciones mucho más animadas a medida que nos vayamos acercando al foro de julio. De nuevo, en esta sesión nos vamos a centrar en tres preguntas. ¿Qué es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible? ¿Qué son los exámenes nacionales voluntarios? Y cómo nosotros y nosotras, como miembros de la sociedad civil, podemos participar en el proceso de los ENVs y en el FPAN, el Foro Político de Alto Nivel. Y bueno, ya les explico que vamos a estar usando estos acrónimos, estas abreviaturas, porque los nombres completos son muy complicados. Entonces, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible lo llamamos FPAN para que se lo graben bien en la cabeza. Es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenido. Normalmente lo nombraremos o lo mencionaremos como FPAN. Bueno, en francés tiene otras siglas y en inglés tiene otras siglas, pero en español lo llamamos FPAN. Y cuando hablemos del concepto del examen nacional voluntario de cada país, lo llamaremos ENV. En francés tiene otras siglas y en español tiene otras siglas. Y en portugués otras diferentes, pero en español le estaremos llamando ENV. Y esto es muy importante porque esto va a ir surgiendo durante todo el proceso. Pero, como siempre, vamos a unirnos primero en oración. Señor misericordioso,
tú abres nuestros ojos y oídos para que podamos ver que nuestro mundo está herido por falsedades y mentiras. Tú abres nuestros corazones para que podamos sentir en qué formas estas falsedades ocultan y perpetúan el sufrimiento de tantos pueblos, de otros seres vivos y de la tierra. Cuando seamos testigos de la agonía de la creación, haznos lo suficientemente valientes para decir la verdad, como lo hiciste con Moisés cuando le hablaste desde la zarza ardiente, diciendo: Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Aunque nuestro dolor nos impaciente y queramos ver ya el cambio, guía nuestros pasos y nuestra habla, nuestro discurso, para que siempre podamos ser comprensivos con todos, buenos pedagogos y pacientes en las incomprensiones, para que reprendamos a los rebeldes con dizura, porque quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Señor, concédenos la gracia de comunicar la verdad tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones. Concédenos la gracia de elevarnos por encima de la amargura y la ira, a fin de que podamos estar en la verdad y el amor e ir creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Amén. Y en un momento les explicaré por qué hemos centrado la oración en la verdad y en usar palabras de verdad. Para comenzar, quiero darles una explicación y una introducción breve sobre el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible o FPAN. El FPAN es la oportunidad fundamental de revisar a nivel internacional los progresos de las naciones hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Es un foro que se celebra anualmente en Nueva York en el mes de julio. Y durante este foro, uno de los componentes fundamentales del proceso del foro es que se invita a los gobiernos a que presenten informes de progreso individuales, que por supuesto son voluntarios. Los gobiernos no están obligados a presentar estos informes. Y entonces estos informes se llaman oficialmente Examen Nacional Voluntario. Como ven en la pantalla, en los diferentes idiomas de nuestro grupo. Y algo que es importante cuando escuchamos estos exámenes nacionales voluntarios de los gobiernos es que los miembros de la sociedad civil, es decir, los pueblos de estos países individuales, también tienen la oportunidad de presentar su perspectiva sobre cuánto progreso ha hecho su nación o en algunos casos la falta de progreso que observan en esa nación determinada respecto a al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de los resultados concretos de este foro es que los gobiernos publican una declaración eh, que suele ser un resumen de las tendencias y patrones generales y de las observaciones que emergen de los informes de los gobiernos y de los informes de la sociedad civil que se presentan a lo largo del foro. Entonces, la suma de todas estas observaciones
se articula eh, en esta declaración, que termina con unas intenciones de cara a los próximos años para acelerar o mejorar las formas en las que están trabajando para lograr, para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. No todos los gobiernos presentan todos los años su ENV en el foro. Normalmente suele haber entre 35 y 45 países que presentan su examen nacional voluntario cada año. Entonces, este año son 36 países concretamente y los pueden ver en la pantalla. Y la mayoría de ustedes supongo que reconocerán su país o el país en el que ustedes han tenido una experiencia significativa. Estará en esta lista. Y muchos de estos países mm, ya han hecho algunas presentaciones en foros anteriores. De hecho, este año todos los países, incluso algunos, han hecho ya tres presentaciones en años anteriores. Es decir, que ya quedan pocos países que no se han presentado voluntarios para hacer este examen nacional voluntario. La mayoría de los países ya han entrado en una buena dinámica de presentarse voluntarios cada X años. Y todos los años hay un tema que sirve para centrar todo el foro general. El tema de este año lo he incluido aquí en la pantalla en diferentes idiomas para que lo veamos cómodamente. El tema de este año es acciones transformadoras, equitativas, innovadoras y coordinadas para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible con miras a un futuro sostenible para todas las personas. Y vamos a ir desarrollando esta frase tan densa, la vamos a ir explicando por partes. Pero primero, antes de hacer esto, quería presentarles una segunda forma en la que el foro se centra en el tema de cada año. Y es que el foro cada año elige 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para, bueno, son los ODS prioritarios para el FEPAN de ese año. Y este año, los 5 ODS que se han elegido y que son prioritarios para el foro de este año son el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento para todas las personas, el objetivo 7, que es energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. El objetivo 9, que habla de infraestructuras resilientes, in- industrialización inclusiva y sostenible e innovación. Y el objetivo 11, que está relacionado con ciudades y asentamientos humanos, inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y por último, el objetivo 17, que es en realidad un objetivo que eh, se incluye todos los años en los 5 que se eligen para el FEPAN. El ODS 17 es alianzas para apoyar todos los ODS. Entonces, mm, vamos a revisar estos objetivos una y otra vez a lo largo de esta formación, porque son un marco de trabajo muy importante eh, durante toda la estructura del foro
y es una forma que nos permite también a nosotros y a nosotras presentar nuestra información dentro del foro. Entonces vamos ahora a explicar un poquito más el significado de estas palabras tan rimbombantes que se han elegido para ser el tema central del foro de este año. O de una forma en la que podemos entender esta frase que se ha utilizado para describir el tema del foro, es decir, que este foro es un llamado a aportar propuestas y luces para diseñar acciones en primer lugar. ¿Y qué son acciones? Pues básicamente son políticas, programas, prácticas y diferentes enfoques que persigan una consecución, un logro activo de los ODS. Entonces, el foro no está interesado solo en cualquier tipo de acción que quiera lograr los ODS, sino que busca acciones que sean especialmente, bueno, que tengan estas características, que son las acciones deben de ser transformadoras, lo que quiere decir que tienen que ser acciones que tengan un impacto perdurable y positivo en muchas personas. Se buscan también acciones que sean equitativas, lo que quiere decir que están diseñadas para priorizar aquellos grupos más marginados y que respondan a la profundidad, a la diferente profundidad y naturaleza de sus retos específicos. También se buscan acciones que sean innovadoras, que son sinónimos de ser acciones creativas y o originales. Y por último, son acciones que tienen que estar coordinadas, es decir, que implican diferentes alianzas o colaboraciones. Y esto pueden ser colaboraciones entre diferentes agencias gubernamentales, pueden ser también alianzas entre gobierno y sociedad civil, puede ser también un gobierno, unas alianzas entre el gobierno, perdón, entre diferentes grupos de la propia sociedad civil. Entonces, este foro consiste o habla de acciones para conseguir los ODS que sean transformadoras, equitativas, innovadoras y coordinadas. Y me gustaría eh, pasar de algo tan técnico como es la estructura del CEPAN a a que nos elevemos un poco para tener una visión más amplia, porque se está dando un fenómeno en el mundo que todos y todas estamos experimentando y que es un fenómeno que es muy relevante y muy claro, eh, eh, se ve muy claro si en el propio foro. Entonces es importante que distingamos entre el concepto de la verdad y el concepto de la narrativa. Entonces, cuando hablo de la verdad, a lo que me refiero es a una experiencia vivida y la realidad de la gente y de los ecosistemas tal y como están ahora en nuestro mundo. Y cuando hablo de narrativa, a lo que me refiero es la historia que se cuenta o la imagen que se proyecta cuando las personas se comunican acerca de esta realidad. Y por supuesto, como lo hemos visto en muchas ocasiones, una narrativa puede ser muy correcta y completa. En otras veces, desgraciadamente con más frecuencia, la narrativa es correcta, pero le faltan ciertas partes, es decir, que está ostensiblemente incompleta, porque hay ciertas partes de la realidad que se han eliminado conscientemente de la narrativa.
Y otras veces escuchamos narrativas sobre la realidad que son completamente falsas. Y desde el punto de vista de la fe, en muchas ocasiones eh, vamos a ver que hay una diferencia entre la verdad y la historia que se está contando. Y esto tiene un impacto grave sobre nuestra capacidad como seres humanos para avanzar hacia el progreso, para poder lograr estas visiones y estas esperanzas de los ODS. Y he extraído una parte eh, de una encíclica del Papa San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, y esta cita dice así: el bien supremo y el bien moral se encuentran en la verdad de Dios, creador y redentor, y la verdad del hombre creado y redimido por él. Únicamente sobre esta verdad es posible construir una sociedad renovada y resolver los problemas complejos y graves que le afectan. Únicamente sobre esta verdad somos capaces de vencer las formas más diversas de totalitarismo para abrir el camino a la auténtica libertad de la persona. Si no, eh, si no existe una verdad trascendente, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre las personas. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás y defendiendo los intereses de clase, grupo o nación, contraponiéndolos inevitablemente unos a otros. Entonces, en este texto nos ofrece una perspectiva muy amplia de esta noción de la importancia de la verdad. Y como estamos hablando de un foro político, un foro diplomático, en el que se busca promover, defender y hacer avanzar los derechos, es muy importante que la verdad esté presente en este foro. Y si no hablamos con verdad, estamos realmente yendo en dirección contraria al objetivo que nos hemos marcado en el propio foro, que es conseguir los derechos, los objetivos de desarrollo sostenible y luchar mutuamente por los derechos de unos y otros. Entonces, nuestro reto va a estar en este equilibrio entre la verdad y la narrativa. Y esto pasa en las Naciones Unidas, pasa en los medios de comunicación y pasa realmente en todos los foros en los que se da la comunicación entre personas, en los que se habla sobre historia o sobre nuestra realidad presente. Y el reto que tenemos es asegurarnos de que la narrativa que se presenta en ese espacio sea lo más cercana posible a la verdad. Y hay diferentes maneras en las que las Naciones Unidas intenta superar este reto. Eh, por supuesto, siempre hay errores, siempre hay momentos en los que la verdad acaba distorsionada o incluso no está ni presente, pero hacemos lo posible en todas las situaciones para enfrentarnos a este reto. Y la forma que tienen las Naciones Unidas de superar este reto es animar a que las propuestas que se presenten en el FPAN estén basadas en la ciencia y basadas en pruebas. También invitan a los gobiernos a responder
a las narrativas de los demás países, haciéndoles preguntas o disintiendo de lo que han escuchado. Y también invitan a la sociedad civil a responder a la narrativa de sus gobiernos con declaraciones, informes escritos e organizando eventos que ofrezcan perspectivas adicionales o diferentes, alternativas sobre la realidad. Y también le permite a la sociedad civil que denuncien las falsedades que aparezcan en las narrativas de los gobiernos. Y ahora volvemos de nuevo a la estructura y los diálogos del ECEPAN. Aquí tenemos una imagen gráfica que nos puede ayudar a entender un poco que a lo largo del foro lo que estamos haciendo, en el sentido más amplio, es crear una narrativa internacional sobre el progreso hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y de hecho hay muchas personas diferentes y muchos grupos diferentes que contribuyen a esta narrativa. Por supuesto, ya ven que la burbuja más grande que he puesto aquí es la de los gobiernos nacionales, porque normalmente están representados por personas de los Ministerios de Finanzas y Planificación o de los Institutos Nacionales de Estadística o los Ministerios de Desarrollo o los Ministerios de Mujer e Infancia, pero también hay muchas burbujas más pequeñitas de color azul que representan otras partes interesadas que no tienen que ver con los gobiernos y que también tienen una perspectiva importante que compartir y a las que se les da la oportunidad de infundir esta perspectiva en la conversación. Y entre estos grupos, bueno, hay una gran variedad y entre ellos está pues la comunidad científica y tecnológica, eh, los institutos de la industria, los las instituciones filantrópicas, el mundo académico, la industria y el comercio, los sindicatos, las personas con discapacidades, las personas mayores, las ONGs, la juventud y la infancia, las mujeres, eh, los agricultores, los migrantes y sus familias, y los grupos religiosos y de fe, y los pueblos indígenas, etcétera. En- y todas estos grupos tienen oportunidades de hacer sus aportes a la conversación general. Entonces, aquí hay una serie de grupos, de identidades en esta gráfica o en esta imagen en la que se pueden reconocer y he puesto una estrellita en las burbujas en las que creo que es donde ustedes se identificarán más fácilmente. Es decir, que todos y todas tenemos un papel importante que jugar a la hora de aportar nuestras experiencias y nuestras perspectivas en este foro, porque es la manera en la que podemos ayudar a que se escriba una narrativa internacional que sea lo más cercana posible a la verdad, la realidad vivida y la experiencia de las personas a las que nosotros y nosotras servimos. Entonces, la cuestión ahora es cómo, cómo podemos eh, contribuir a esa perspectiva, cómo podemos incluir nuestra visión en esa narrativa internacional. En el caso del ECEPAN, hay diferentes caminos posibles por los que, o canales posibles por los que podemos aportar nuestra perspectiva e incluirla en la narrativa general. En algunos países existe
los gobiernos dan una oportunidad a la sociedad civil del país e incluir su información en el examen nacional voluntario, en el informe que el gobierno va a presentar durante el FEPAN. En muchos países esto no existe. Eh, hay hay países donde la sociedad civil no tiene mucho acceso a la redacción del examen nacional voluntario. El gobierno no da la oportunidad a que la sociedad civil eh, mm, presente sus aportes al examen nacional voluntario. Pero dependiendo del país de donde vengan ustedes, es posible que exista este canal. Luego tenemos también un proceso que tiene lugar en todas las regiones internacionales del mundo, que son los foros regionales de desarrollo sostenible. Hay cuatro regiones y estas regiones se reúnen en este foro regional para hablar del progreso regional y la realidad regional relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Y también hay un espacio para que la voz de la sociedad civil se escuche en estos foros regionales. Luego hay una serie de canales que son mucho más, que están mucho más abiertos y disponibles para nosotros y nosotras dentro de la sociedad civil. Uno de ellos es que en muchas naciones hay algún tipo de red de la sociedad civil que ya está haciendo un seguimiento activo del progreso de los ODS en ese país. Entonces, si ustedes pudieran ponerse en contacto con esos grupos, esa red de la sociedad civil que existe en su país, tendrán la oportunidad de aportar su voz y su información a los informes de progreso independientes que producen estas redes nacionales de la sociedad civil y que se presentan al FEPAN para que se tengan en cuenta. Luego hay otra serie de canales que eh, forman parte de un mecanismo que creó la ONU y que es un mecanismo un poco complicado y que se llama grupos principales y otras partes interesadas, que básicamente son todas las categorías que hemos visto representadas aquí. Todas estas burbujas azules que hemos llamado partes interesadas, el mundo académico, las ONGs, las mujeres, etcétera, todos estos grupos se consideran grupos principales y otras partes interesadas dentro de la estructura de la ONU. Eso quiere decir que cada uno de estos grupos tiene un espacio designado para que presenten su información en todas las conferencias que se organizan en las Naciones Unidas, y entre ellas en el ECEPAN para el que nos estamos preparando. Entonces, estos grupos están organizados, se organizan entre ellos y reúnen a diferentes organizaciones y personas individuales de diferentes partes del mundo que ofrecen su perspectiva en nombre del grupo al que pertenezcan, sean los granjeros o las ONGs o las personas migrantes o quien sea. Y aquí hay, bueno, estos grupos tienen también una oportunidad de hablar directamente durante el FEPAN. Más adelante les explicaré, les daré más detalles de cómo hacerlo. Y algunos años las Naciones Unidas también ofrece una consulta abierta a todas las personas, estén donde estén en el mundo, para que aporten su opinión sobre el progreso de los ODS, pero en, en los últimos años esta consulta abierta no se ha dado, así que este año tampoco tenemos esta posibilidad, pero esperamos que en años próximos vuelva a activarse esta encuesta. Y finalmente también existe la oportunidad para la sociedad civil de organizar sus propios eventos durante el FEPAN. Y en esos espacios podemos
organizar e invitar a nuestros propios oradores y aportar nuestra visión y nuestra perspectiva sobre el progreso de cada nación hacia el logro de los ODS. Entonces, cuando vemos este gráfico, básicamente lo que vemos son todos los canales que tenemos abiertos y los que están en azul oscuro son los que son más practicables o están más abiertos a los miembros de la sociedad civil. Los que están en azul claro son un poco menos accesibles. Y ahora vamos a explicar un poquito más los detalles de cada uno de estos canales por los que podemos hacer llegar nuestra información. En primer lugar están los informes de los gobiernos que van a presentar durante el foro. Cada uno de estos informes, el informe verbal que van a presentar es muy, muy breve, sobre todo si tenemos en cuenta lo ingente de la tarea y el tema tan amplio que tienen que cubrir, porque a cada gobierno se le da entre 10 y 15 minutos para presentar una visión global o una visión completa de lo que está pasando en su país y como se pueden imaginar, pues no es tiempo, no da tiempo a presentar una imagen realmente amplia, completa y real. Entonces, lo que suelen hacer los gobiernos normalmente es centrarse casi exclusivamente en las buenas noticias que tienen o en las fortalezas en el trabajo que han hecho por la consecución de los ODS. Y eso quiere decir que en su historia hay muchas lagunas. Y muchas veces sus presentaciones e incluso sus informes no incluyen o si incluyen es muy pequeño la información que les presenta la sociedad civil. Y hemos visto cada vez más en los últimos años, y es un fenómeno muy interesante, hemos visto que los gobiernos pueden elegir algunos representantes de la sociedad civil que mm, van a hablar a favor de la narrativa del gobierno, porque básicamente ya han acordado con el gobierno que van a hablar de manera positiva y que van a apoyar a su gobierno. Y esto está todo acordado previamente y por eso han sido seleccionados para hacer una presentación como representantes de la sociedad civil junto con el gobierno. Y normalmente eh, pues también es uno de los requisitos que se les plantea para poder presentar junto con el gobierno es que no emitan ninguna crítica. Entonces tenemos aquí una especie de chiste que a estas ONGs que son representantes de la sociedad civil, pero que son del gobierno en realidad, normalmente hacemos un juego de palabras y en vez de les llamamos ONGG porque nos hace mucha risa porque no son ONGs en realidad. Es una contradicción en sí misma, porque si eres una ONG, que es una organización no gubernamental, ¿cómo vas a ser una organización no gubernamental gubernamental? Entonces lo llamamos ONGG para reírnos un poco. Es un juego de palabras, porque en realidad son organizaciones no gubernamentales o representantes de la sociedad civil que están en el puño del gobierno, están bajo el control del gobierno. Así que tengan cuidado con esto cuando escuchen a representantes de la sociedad civil que hablan junto con el representante del gobierno. No siempre, pero en muchos casos puede que no estén hablando abiertamente, sino que es una opinión ya acordada previamente con el gobierno. Así que, como ven, en esta situación nos queda un papel muy importante a los miembros de la sociedad civil que somos realmente independientes. Tenemos que estar muy atentos y participar en el proceso. Nuestro papel es observar y rellenar esas lagunas que aparecen en las narrativas de los gobiernos para ayudar al mundo a que escuche y entienda toda la historia.
toda la realidad del país. Y es una forma en la que podemos pedir cuentas al gobierno de su progreso hacia los ODS. Y también es una oportunidad para que nosotros y nosotras identifiquemos buenas políticas y programas que conozcamos o de los que, o en los que participemos que están promoviendo o incluso acelerando el progreso hacia los ODS. Es decir, que no se trata solo de estar allí con el cuchillo a criticarlo todo, sino que también tendremos momentos para poder aportar buenas prácticas y decir, pues miren, esto está teniendo lugar y es bueno y quizás el gobierno no lo conoce, pero es una buena práctica que podría implementar y eh, mm, podemos incluso llegar a, a entablar colaboraciones con gobiernos para que, porque nuestro objetivo final es que todo el mundo, bueno, que los ODS se consigan en todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar de un desarrollo sostenible. Y sí que tengo más detalles que compartir sobre todos los demás canales de los que les he hablado, pero antes de que pasemos a esta parte todavía más técnica, que ya sé que les he hablado de muchos aspectos técnicos y que les he dado muchísima información, pero quiero hacer una pausa aquí para que ustedes, bueno, para mirarles a los ojos y para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre el material que he presentado hasta el momento. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de impacto tenemos como ONGs religiosas? Eh, r- realmente, cuando hablamos, ¿esto realmente tiene impacto? ¿Se produce algún cambio? Es una pregunta muy importante y es tan importante como difícil de contestar. Yo diría que la respuesta es que en muchas situaciones mm, no tenemos manera de medir el impacto de nuestra participación en el foro, de nuestras palabras o de las conversaciones que hemos tenido en un pasillo, en un ascensor, con representantes de los gobiernos, con los delegados de los gobiernos. Es difícil saber qué pasa con las palabras, ¿no? Que con lo que compartimos qué se queda en sus mentes y en sus corazones. Es difícil de medir. Lo cierto es que yo muchas veces veo este trabajo de incidencia política y de crear relaciones y de compartir buenas prácticas y compartir historias reales y les veo sentido cuando, bueno, cuando yo veo este trabajo y y intento verlo en base a una escala, porque necesitamos una escala para poder medir. Nuestro trabajo es un poco como empezamos con una balanza que está muy desequilibrada y estamos intentando poner granitos de arroz uno tras otro en el otro platillo de la balanza para conseguir que los dos platillos estén al mismo nivel, que sería la situación justa. Entonces, nos da la sensación de que poner un granito de arroz en la balanza parece que no se mueve absolutamente nada, que la balanza no se mueve y que no tenemos peso suficiente, que nuestro platillo sigue arriba, pero de repente un día uno de esos granitos hace que la suma de todos, ¡boom!, muevan la balanza. Entonces, yo creo que todo el tiempo que pasamos poniendo granitos no vemos movimiento en la balanza. Y sin embargo,
necesitamos cada uno de esos granos de arroz para que llegue ese momento en el que la balanza se mueva. Y creo que es la forma en la que yo me gusta describir el trabajo de incidencia política. Muchas veces tomamos un café con un líder o hablamos en un foro público y decimos, sí, ustedes han observado esto, pero yo tengo una historia diferente que contar. Y es decir, sabemos lo que usted está diciendo y lo conocemos, pero queremos añadir esto. Y al hacer eso estamos añadiendo estos granitos de arroz que en algún momento serán parte del cambio, de un movimiento visible en la balanza. Pero en el momento en el que se añade el grano de arroz no se nota movimiento. Y esta es la dificultad, especialmente cuando estamos trabajando a nivel internacional. Y es que los cambios no se producen con frecuencia y muchas veces son imperceptibles a simple vista. Pero la razón por la que nos reunimos es para posibilitar que se produzca el cambio. Y a veces sabemos que las palabras a veces caen en que no nos están escuchando, es como caen en tierra baldía. Pero bueno, ya sé que se podrían usar muchas metáforas para esto. Estoy pensando en la parábola del Evangelio, en el que la semilla cae y si cae en un suelo reseco no prospera, o si cae en el lugar donde luego la pisan no prospera, pero nunca sabemos dónde va a caer la semilla y nunca sabemos dónde va a caer nuestra palabra. Y la única manera de conseguir que luego las plantas crezcan es lanzar las semillas y ver qué surge. Es una respuesta difícil a su pregunta, porque muchas veces no sabemos exactamente si hemos tenido algún impacto y qué impacto es, pero sí que vemos que hay cambios, hay un progreso a nivel global y no sabemos que se debe a nuestra contribución y a las muchísimas otras contribuciones de la sociedad civil en todas partes del mundo. Entonces estamos aquí, nos reunimos, hacemos este esfuerzo y una vez dicho todo esto, sí que hay momentos en los que a veces tenemos esa experiencia gratificante y esos momentos inspiradores en los que estamos trabajando con un representante de un gobierno en concreto y estamos presentando nuestra postura y vemos que la persona con la que estamos hablando reconoce lo que estamos diciendo y lo asume. Y que nos expresan que sí que tienen intención de cambiar eso en una política en concreto. Al nivel de las Naciones Unidas, no estamos hablando de de leyes nacionales, claro, estamos hablando de un nivel mucho más elevado, pero hay veces que sí que cuando planteamos una inquietud, más adelante vemos que se ha reflejado en una resolución de la ONU, por ejemplo, o aparece en el diseño, apareció en su día en el diseño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que hubo muchísima participación de los y las miembros de nuestras comunidades y que es un proceso continuo y ese proceso continuo que llevó a la redacción final de los ODS, allí sí que vimos que muchas de las informaciones que habíamos aportado aparecían ahí. Entonces, seguimos participando convencidos y llenos de esperanza de que nuestro grano de arroz en algún momento cambiará el equilibrio de la balanza. Y asumimos que la mayor parte de las veces no vamos a ver el fruto de nuestro trabajo, aunque tal vez ocasionalmente tengamos la suerte de ver algún pequeño fruto. Porque además cuando se produce fruto suele ser la suma de los esfuerzos de muchas y muchas y muchas personas y organizaciones. Entonces, eh, seguimos estando presentes y seguimos empujando y seguimos echando semillas a la tierra, esperando que alguna caiga en tierra fértil. Y esperamos a que llegue ese momento hermoso en el que el último grano de arroz
equilibra la balanza. Ya sé que mi respuesta es muy larga, pero como se puede imaginar, en las que estamos trabajando en este tema de la incidencia política a tiempo completo, sí que hemos pensado y reflexionado profundamente sobre esto que usted nos ha dicho, y muchas veces ajustamos nuestras estrategias precisamente para abordar el problema que está detrás de su pregunta, que es cómo podemos ser más asertivos o conseguir cambios más tangibles, ¿no? Pero no es un sistema perfecto, pero seguimos trabajando en él. ¿Hay alguna pregunta más en este momento? Va a haber más tiempo para preguntas, ¿eh? Pero sé que hay muchas personas en esta reunión que ya están trabajando a tiempo completo en las Naciones Unidas, o tal vez no a tiempo completo, quizás estoy exagerando, pero sí que veo caras de personas que trabajan mucho en incidencia política en la ONU. Y me pregunto si tal vez alguna de estas personas que tienen experiencia en las Naciones Unidas quiere añadir algo como respuesta a la pregunta de Prakash. No sé si alguien quiere explicar cómo se mide nuestro impacto. Sí, Michelle, adelante. Michelle, no la escuchamos. Tiene usted el micrófono apagado. Disculpen. Bueno, en primer lugar, discúlpenme porque no puedo encender la cámara y no sé por qué, no me funciona. Bueno, estoy muy contenta con la definición que usted ha dado sobre el trabajo de incidencia política ante la ONU. Lo único que me gustaría añadir a esa definición es que es un trabajo que a veces desanima porque, porque muchas veces trabajamos con personas que tienen prisa por ver un cambio en el mundo y ese cambio no se produce ya. Y eso es verdad. Pero después de un tiempo trabajando en este servicio, se ve que parece que no está ocurriendo nada, pero hay que hacer un ejercicio de paciencia y tomarse el tiempo. Como ha dicho Teresa, es verdad que a veces sí que conseguimos que se produzcan cambios. No voy a dar aquí toda una lista. Yo estoy trabajando en la Comisión contra el Sinhogarismo y sí que conseguimos que se aprobara una resolución en la ONU y llevamos trabajando muchísimo tiempo en eso y seguimos trabajando para que el sinhogarismo se reconozca como bueno, el derecho a techo se reconozca en las Naciones Unidas. Entonces sí, lleva tiempo, pero tenemos que ser pacientes y no es una tarea fácil. Porque a veces, pero nuestro problema es que a veces no tenemos nada de paciencia, cero. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Michelle. Me gustaría añadir otro punto más, y es que es muy importante que aquellas personas que están viviendo en Nueva York y que tienen acceso regular a los foros de las Naciones Unidas, es muy importante que no seamos las únicas y los únicos que estamos poniendo granitos de arroz en la balanza. Porque incluso cuando cuando vemos un éxito en las Naciones Unidas hay que tener en cuenta que nadie vive en las Naciones Unidas, no hay población, no hay ciudadanía en las Naciones Unidas, no hay vida real en las Naciones Unidas. La vida está en los países, en todos los demás sitios, menos en las Naciones Unidas. La vida está
a nivel local. La vida está en la base y es muy importante que todas las personas que trabajamos en los apostolados a nivel de las comunidades, ahí es donde todas las grandes promesas que se hacen en las Naciones Unidas deberían implementarse. Porque si a nivel de la comunidad no hay nadie que conozca, por ejemplo, los derechos y los compromisos que cada gobierno ha hecho en una oficina de las Naciones Unidas que está en la otra punta del mundo, esas hermosas palabras y esas resoluciones maravillosas que ha firmado el gobierno nunca se hacen realidad para las personas. Entonces es muy importante que estemos en conexión, las personas que trabajamos en Nueva York o en Ginebra y las personas que trabajan en todos los demás lugares. Es muy importante que trabajemos juntos y juntas para que esas palabras tan hermosas pasen a ser realidad para las personas a las que servimos. Y esta es una conexión muy, muy importante. Es decir, una cosa es tener éxito a nivel de las Naciones Unidas, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre es transformar la realidad a nivel de las comunidades. Y por eso esto es muy importante que tengamos reuniones como esta que estamos teniendo para ayudar a empujar estos objetivos y la agenda a nivel internacional, pero que luego ese trabajo se traduzca en las comunidades y para que pidamos cuentas a los gobiernos para que esto se realice luego a nivel de la base. Veo que Paul ha levantado la mano. Adelante, Paul. Yo soy Paul Rahma. Me gustaría añadir algo sobre eh, lo que se ha planteado sobre el trabajo de incidencia política en las Naciones Unidas. Este impacto de las políticas no es inmediato, requiere tiempo, mucho tiempo. Les puedo dar dos ejemplos de políticas que ha aprobado en las Naciones, que las Naciones Unidas ha aprobado, por ejemplo, la Declaración de Copenhague que tuvo lugar hace 30 años, o el tema del tráfico de personas. Desde 1995 hasta ahora, en los temas sociales, en la Declaración de Copenhague, se habla de estos temas humanos, pero requieren tiempo. Entonces sí que hay cambios, pero no son inmediatos y requiere tiempo llegar hasta ahí. Pero donde estamos ahora también se debe a todo un proceso que empezó en 1995. Y cuando hablo de la profecía del reino de Dios, es el reino de Dios está ocurriendo ahora, pero no está completo. Y este sería el proceso de las Naciones Unidas también. Eso era lo que quería añadir. Gracias. Muchas gracias, Paul. La hermana Paulina, adelante. Muchas gracias, Teresa, por la forma en la que ha explicado mm, todo. Ha sido un gran enriquecimiento. Muchísimas gracias. Y yo tengo una curiosidad. Yo vengo de un país en el que hay problemas políticos y me gustaría saber cómo un país se apunta a hacer este examen nacional voluntario. Eh, Porque, bueno, ahora estoy en Italia, pero mi país de origen, no sé qué criterios tiene que cumplir un país o es la base la que empuja al gobierno a apuntarse como voluntario para presentar el NV o cómo. Bueno, no he dicho que mi país es Nigeria. Sí, sí, ya me acordaba que es usted de Nigeria. Bueno, la respuesta es que cada país, bueno, esto es un proceso completamente voluntario.
Y la razón es porque nosotros en la sociedad civil, si nos dejaran, lo convertiríamos en un proceso obligatorio, porque nos encantaría que cada gobierno, que todos los gobiernos tuvieran la obligación de presentar este informe todos los años o cada X años. Pero es importante adoptar un plan o una agenda en una organización grande como las Naciones Unidas. Es importante llegar a un consenso en el que todo el mundo esté de acuerdo para poder poner en marcha un proceso o para diseñar un proceso. Por ejemplo, algunos países no querían presentar un informe nunca jamás. Entonces, si se les hubiera obligado a presentar un informe de progreso, no hubieran votado a favor de adoptar la Agenda 2030 de los ODS. Entonces, es verdad que el proceso podría reforzarse haciendo que estos ENVs fueran obligatorios, pero eso hubiera impedido la agenda. Todo el sistema de los ODS no hubiera sido aprobado y se hubiera desmembrado todo. Y por eso al final se acordó un proceso de presentación de informes que fuera voluntario. Y sí que limitan el número de países. Nunca ha habido más de 45 gobiernos que presenten el informe y es solamente por un tema logístico, porque, claro, aunque se les dé solo 10 o 15 minutos, cada gobierno tiene que tener esos 10 o 15 minutos para presentar. Y hay 10 días, el foro dura 10 días. Entonces lo han limitado a 45, pero no conozco muchos gobiernos que hayan solicitado presentar la NV voluntaria y les hayan dicho que no. Yo creo que todos los países que se han presentado como voluntarios para presentar su informe, se les ha aceptado. Entonces, en este momento creo que son solo 3 países los que no han presentado nunca un informe desde 2016, es decir, 10 años. Creo que son 3 países los que nunca han presentado una NV. La mayor parte de los países han presentado una o 2 veces y algunos incluso han presentado ya su informe 3 veces. Y incluso se están apuntando para presentar una cuarta vez. Y depende de la motivación interna de cada gobierno en cuanto a lo que son capaces de hacer. Y supongo que no sería malo que si usted tiene algún contacto con alguna entidad del gobierno nacional o alguna persona que trabaje en una oficina de desarrollo o en un ministerio de mujer e infancia, creo que sería bueno, dañar no puede dañar, que usted les anime a decir, bueno, pues creo que Nigeria presentó informe el año pasado y creo que hicieron otro NV algunos años antes, no estoy segura. Pero normalmente nadie presenta más de una vez cada 3 años y esto es lo normal. Entonces, si su gobierno está presentando un informe cada 3 años, lo está haciendo bien y son buenos participantes en este proceso. Si su gobierno presenta su informe con menos frecuencia, como por ejemplo cada 5 años, pues ya no lo están haciendo tan bien. Ah, Bárbara ha hecho la investigación y nos dice que Nigeria ha presentado su informe 3 veces, en 2017, 2020 y 2025. Así que lo están haciendo bien y podemos estar contentas. Pero está bien estar siempre atentos y atentas a qué está sucediendo. Si ustedes ven que su país está en esa lista, el informe lo van a presentar este año. La mayoría de los casos va a ser la segunda vez que presenten y para algunos de estos países de la lista es la tercera vez. Y más adelante, en este programa de formación, les explicaré cómo pueden investigar el histórico e incluso consultar los informes que ha presentado su gobierno en otros años. Así que, hermana Paulina, como lo ve, a medida que avancemos en este programa de formación, podrá ver claramente lo que ha estado diciendo su gobierno que hace. Muy bien, muchas gracias, Teresa.
Bueno, yo estaría encantada de que mi gobierno hubiera presentado su informe 3 veces, porque nosotros somos el único, uno de los pocos países que no ha presentado nunca un informe. Eso es un problema mucho más grande. Bueno, no veo que haya nadie más que tenga una pregunta. Nadie ha levantado la mano. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando de los demás canales que tenemos para presentar informaciones desde la sociedad civil. Otro de los canales que he mencionado anteriormente es lo que se llama el Foro Regional de Desarrollo Sostenible. Y estos eh, son foros de cada una de las grandes regiones del mundo y son foros en los que se reúnen los gobiernos y la sociedad civil para preparar juntos el foro político de alto nivel, el internacional, para reunir información, para empezar a dialogar y para preparar lo que van a presentar luego en el foro. Entonces, normalmente en cada foro hay por lo menos alguna oportunidad de participación virtual en línea. A veces solo se pueden ver las sesiones, no se puede interactuar, pero por lo menos tienen forma de escuchar lo que se ha presentado y en algunos casos sí que se permite tener acceso al informe escrito sobre el desarrollo sostenible de su región. Entonces, aquí he incluido los detalles de cada uno de los foros regionales que tienen lugar este año. Y también hay enlaces que les conducirán a las diferentes páginas web en las que pueden encontrar el contenido, que a veces puede ser una retransmisión en directo del programa principal del foro o en algunos casos son eventos paralelos a los que pueden asistir y en algunos casos son páginas de redes sociales en las que se va a ir siguiendo todo el proceso del foro regional día a día para que ustedes estén informados o informadas de lo que está ocurriendo. Entonces, el primer foro que va a tener lugar es el foro de Asia-Pacífico. Es el foro regional o foro de la región de Asia-Pacífico sobre desarrollo sostenible. Y tenemos esta reunión hoy para que las personas de la región de Asia Pacífica tengan toda esta información antes de su foro regional, que es del 18 al 27 de febrero. Entonces, si alguno de ustedes está en la región de Asia Pacífico, pueden seguir la retransmisión en directo en YouTube. Y también hay algunos eventos paralelos que pueden ser interesantes. Después, el siguiente foro, bueno, va a haber un gran hueco, en todo marzo va a estar vacío y el próximo foro regional será el de Latinoamérica y el Caribe, que tendrá lugar del 13 al 16, del 13, no, perdón, del 14 al 16 de abril de 2026 y ven que hay otros eventos que están relacionados con este foro y que ya, bueno, tienen aquí todos los datos y tienen enlaces para poder seguir el foro. Y luego está el foro de Europa y Norteamérica, que tiene lugar el 21 y el 22 de abril de 2026 y también se puede seguir en línea. El foro de la región árabe de Asia Oriental, que coincide con el foro europeo, tiene lugar del 21 al 23 de abril, se solapan. Y finalmente está el foro de África, que tendrá lugar a finales de abril, del 28 al 30 de abril.
y también pueden seguir parte de las reuniones en línea y también tienen eventos paralelos. Y también hay un taller para la sociedad civil que tendrá lugar la víspera, el 27 de abril. Y he puesto un enlace también. Y como participantes en este programa de formación, se les anima a que intenten seguir o por lo menos asistir o ver parte, aunque sea parte del foro de su región, para que les ayude por lo menos a tener una visión de cómo son estas conversaciones, de cómo están organizadas, de, de- tal vez se vayan con una sensación más clara de cuál va a ser la narrativa de los países que están asistiendo, porque escucharán a diferentes grupos y diferentes países en ese foro regional. Entonces tendrán eh, como una oportunidad de ver antes, de tener como un avance informativo del FEPAN. El siguiente canal que tiene la sociedad civil para aportar su información es participar en la elaboración bueno, es participar en las redes de la sociedad civil nacionales que están haciendo un seguimiento de los ODS en el país. Para este momento, eh, normalmente ya hay una red civil, por lo menos una red civil prácticamente en todos los países de la lista de este año, en el que ya se han empezado a reunir para hacer un seguimiento de los ODS en su país. Entonces, cada una de estas redes son autoorganizadas y cada una tiene una forma de organización diferente y usan metodologías diferentes para recoger información y para crear informes eh, y para recabar la información de los líderes comunitarios, de las organizaciones de desarrollo y cooperación, etcétera, etcétera. Y algunas de estas redes de la sociedad civil son muy activas y muy sofisticadas y tienen una estructura muy robusta y presentan unos informes sólidos e independientes y los presentan como un anexo al ENV del gobierno, y hay otras redes de la sociedad civil que son menos activas y y que, bueno, pues igual se reunieron la última vez que el gobierno presentó su NV y entonces hicieron un informe y luego se disolvieron y ahora están reorganizándose otra vez, o hay un poco de todo, pero normalmente en cada país siempre hay una red de la sociedad civil y yo ya he hecho alguna investigación para bueno, para ayudarles a identificar estas redes civiles en cada país para que se puedan sumar a ellas y hacer este trabajo de hacer un seguimiento de los ODS en el país desde la óptica de la sociedad civil. Estas redes, algunas están promovidas por un tipo determinado por un tipo determinado de institución. Algunas redes dependen del mundo académico, por ejemplo, pero la mayoría están abiertas a la participación de personas individuales como ustedes y también de representantes de ONGs o de instituciones religiosas. Entonces, en la mayor parte de los casos son redes en las que ustedes pueden participar e implicarse. Aquí tenemos un listado no exhaustivo de estas redes de la sociedad civil. Les enviaré, por supuesto, estas diapositivas para que tengan todos los enlaces, son los hiperlinks a las diferentes asociaciones o organizaciones de la sociedad civil para que se pongan en contacto con quienes organizan estas redes y puedan participar. He subrayado en rojo
aquellos países que que van a presentar este año su informe de progreso. En rojo están esos países. Entonces, como les daremos acceso a estas diapositivas, les invitamos a que intenten contactar con las redes de la sociedad civil de su país. Y el siguiente canal que tiene la sociedad civil para presentar su información es trabajar a través de estos grupos principales y otras partes interesadas, los que lo que les he dicho que eran las ONGs, los grupos de jóvenes, de mujeres, de agricultores, etcétera, etcétera. Entonces, a través de estos grupos principales y otras partes interesadas, se se forman lo que se llaman equipos de ENV. Entonces, este colectivo de grupos mayores, perdón, grupos principales y otras partes interesadas crea equipos ENV para cada uno de los países, de los 36 países que van a presentar este año la ENV. Y ustedes tienen, todos y todas, la oportunidad de formar parte de este equipo. No se les, eso no les obliga a tener que venir a Nueva York y no les obliga a tener que viajar a ningún sitio. Es un trabajo que se puede hacer localmente y ustedes pueden añadir su perspectiva y su voz al equipo que va a redactar la respuesta escrita que se va a presentar en la sala del foro justo después de la presentación de cada gobierno. Es decir, cada gobierno presenta e inmediatamente después de la presentación del gobierno, el, alguien de la sociedad civil, a través de estos grupos principales, etcétera, etcétera, puede hacer preguntas o presentar una declaración o hablar de cuál es su visión. Entonces, estos equipos de ENV son los que preparan la respuesta a cada gobierno o las preguntas para ese gobierno. Y normalmente la persona que habla en nombre de cada equipo de ENV sí que está en Nueva York, pero la redacción de esa declaración que se presenta inmediatamente después de la presentación del gobierno puede participar cualquiera. Y además de presentarlos allí en la propia sala, en el plenario, esto se publica en la página de las Naciones Unidas. Estas respuestas escritas están publicadas y aparecen en una base de datos de la ONU junto con el ENV del gobierno y queda allí inmortalizado. Y esta es una de las formas más potentes que tenemos a nuestra disposición para que se escuche su voz, su voz personal en este proceso. Así que si ustedes son están en uno de estos 36 países o han trabajado en uno de estos 36 países que van a presentar el NV, les recomiendo encarecidamente, pero muy encarecidamente, se lo recomiendo muchísimo que por favor se unan al equipo NV de su país y para hacerlo para participar en este proceso que al final va a terminar con una declaración de la sociedad civil que se va a presentar en el plenario y que luego va a quedar escrita. eh, mm, pues tienen aquí la fecha y el formulario que tienen que rellenar. Y es curioso porque suena a que tendría que haber miles y miles y miles de personas en todo el mundo que quiere participar y que quiere incluir sus ideas en la declaración y que tendría que ser una locura. Bueno, pues curiosamente es muy sorprendente, pero hay muy pocas personas
pero poquísimas personas que al final se apuntan a trabajar en estos grupos, lo que quiere decir que ustedes tienen una gran oportunidad de que realmente se oiga su voz, porque estos equipos suelen ser tan pequeños que si ustedes participan, lo que ustedes digan probablemente se va a leer en el plenario de la ONU. Y creo que esta es una invitación que nos hace la ONU y que es una oportunidad única para todos y todas las que estamos en esta reunión de que realmente se escuche nuestra voz, porque la mayor parte de las personas no participan en estos equipos, así que tienen una oportunidad realmente única de que su perspectiva y la perspectiva de su comunidad y la experiencia de su comunidad se escuche en la ONU. Y he puesto bien en amarillo el formulario que tienen que rellenar para presentarse para participar en este equipo, pero es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es rellenar este formulario. Es muy sencillo, pero la fecha se nos echa encima porque la fecha límite para presentarse para trabajar en este equipo NV es el 1 de marzo de 2026. Así que les queda una semana para presentarse para participar en este equipo. Y ya sabemos que luego hay una serie de meses a los que, durante los que se desarrollará el trabajo, pero la fecha para apuntarse la tenemos encima. Si más adelante tenemos tiempo, me gustaría retomar este formulario y revisarlo con ustedes para asegurarme de que todos y todas saben cómo responder a todas las preguntas del formulario, pero no sé si nos dará tiempo. Pero sí que hay una pregunta específica que es nueva este año y que quiero destacar para todos ustedes y es una pregunta que está pensada para limitar ese problema de lo que les hablábamos de las ONGs, que son bueno, organizaciones no gubernamentales, pero que no son independientes, en realidad son gubernamentales. Y entonces la pregunta dice, ¿opera su organización de manera independiente de los organismos gubernamentales y de los intereses corporativos? Y puede indicar brevemente cómo se garantiza esta independencia. Y por eso les he puesto aquí en la diapositiva una breve respuesta. Es un párrafo que si quieren pueden cortar y pegar para su respuesta. Y si quieren poner una respuesta diferente, por supuesto, siéntanse libres. Les ofrecemos aquí una idea. Pero esta pregunta puede ser confusa si no se sabe por qué se hace. Y ahora ya les hemos explicado por qué y les ofrecemos además una respuesta que que pueden ustedes copiar si quieren. Como mandaré la diapositiva después de esta reunión, lo tendrán a mano. Y si tenemos tiempo, espero que nos dé tiempo a repasar todo el formulario. Y para asegurarnos de que hemos visto todo, voy a pasar también al último canal por el que podemos presentar nuestra información, que es la participación en la redacción de un informe de posición, eh, que es una declaración escrita que se presenta al FEPAN y que es una declaración escrita más detallada que se centra siempre en los ODS prioritarios que se han elegido para ese año y que también lo redacta este grupo, este colectivo de grupos principales y otras partes interesadas. Y siempre se redacta entre marzo y junio de cada año y está centrada en el nivel internacional. Es menos específico que el otro informe que se redacta, que es nacional. Se comparten detalles más globales y comentarios más globales. Si ustedes están interesados en contribuir a su país, tienen que participar en la redacción de del otro documento. Si quieren participar más en la visión global internacional, les pedimos que participen en este otro documento.
O sea, si quieren aportar informaciones sobre su país, específicas de su país, les invitamos a que participen en el informe también de los grupos principales y otras partes interesadas, pero el que es de cada país, el equipo NV. Y si quieren participar en la visión global y en el conjunto del desarrollo, de la evolución hacia los objetivos de desarrollo sostenible, este es el documento que les interesa. Y no se preocupen que también les explicaremos cuáles son los procesos de ambos documentos para que sepan a qué se comprometerían. Todavía no tenemos un enlace para participar en el equipo que redacta este documento, pero en cuanto nos lo den, yo se lo haré llegar. Muy bien, el siguiente canal por el que podemos presentar nuestras informaciones es participar en eventos que tienen lugar en, inmediatamente antes o durante o justo después del FEPAN. Y como ya les comentamos en nuestra anterior sesión, nosotros vamos a organizar nuestro propio evento paralelo en el que esperamos que ustedes presenten su información y su experiencia. Este evento paralelo lo llamamos el Laboratorio de los ODS de JCOR y tendrá lugar del 27 al 31 de julio. Y tendremos una sesión diaria, será una reunión de Zoom como esta en la que estamos hoy, pero será como un diálogo interactivo al que les invitamos a todos y a todas a ser los oradores y oradoras que presenten diferentes aspectos. En sus presentaciones ustedes pueden subrayar el progreso o la falta de progreso que han visto en el ODS que hayan elegido en su comunidad o en el país del que vienen. Pueden también compartir una buena práctica o un apostolado o una recomendación que les gustaría que escuchara su gobierno. Y en estas 5 sesiones del laboratorio, cada una de las sesiones estará dedicada a uno de los 5 ODS en los que se centra el foro de este año. Entonces son los que hemos mencionado al principio, el ODS 6 del agua, el ODS 7 de energías limpias, el objetivo 9 sobre la industria y las infraestructuras y la innovación, el ODS 11 sobre las ciudades y asentamientos sostenibles y el objetivo 17, las alianzas para el desarrollo sostenible. Y en estas sesiones van a estar abiertas al público, a cualquier persona. Así que ustedes también pueden invitar a todos los y las miembros de su congregación, pueden invitar a amigos, a personas que trabajan con ustedes, a cualquier persona que quiera escuchar las experiencias de todo el mundo que vamos a ir presentando sobre estas 5 áreas de desarrollo sostenible. Y les animamos a que se unan y a que inviten a todas las personas a que se unan y a que aprendan de nuestras experiencias. Muy bien, vamos a hacer una pausa de nuevo porque acabo de darles otro montón de información y me gustaría saber si tienen alguna pregunta en este momento. Y vamos a empezar con la persona que ya veo que tiene la mano levantada, que es Milán. Adelante, Milán. Tiene, tiene usted el micrófono apagado, Milán.
No sé si se ha quedado congelado. Espero que pueda hablar. No sé, de momento, mientras tanto, ¿hay alguien más que tiene alguna pregunta sobre todo lo que les hemos presentado, sobre todos estos canales por los que pueden ustedes presentar su opinión, su información, etcétera? Bueno, no veo más manos, así que tenemos tiempo para ver el formulario del que habíamos hablado. Hay una serie de preguntas que pueden ser un poco confusas, así que me gustaría repasarlas con ustedes. Muy bien, este es el formulario. Déjenme, les voy a poner el enlace también en la ventana del chat por si alguien tiene alguna duda. Ya les he puesto el enlace en la ventana del chat. Este es el formulario que necesitan rellenar antes del 1 de marzo para poder unirse al equipo ENV de su país. Entonces, las primeras preguntas son bastante sencillas. Es el nombre, el correo electrónico, la organización a la que pertenecen. Y aquí acuérdense que tal vez ustedes no piensen que su congregación es una organización, pero para este tipo de procesos deben poner aquí el nombre de su congregación como organización. Su cargo, el cargo que ocupa en la organización, aquí pueden poner lo que les apetezca. La página web de la organización o de su congregación, ponen la página web de su organización o de su congregación. Y después hay una pregunta que habla del ámbito de trabajo. Y esto en realidad es para saber si ustedes son una congregación que es local o está solo en un país o está en muchos países. Entonces pongan aquí lo que les parezca apropiado y que les parezca que describe mejor la forma en la que ustedes se organizan. Pueden poner que son globales o regionales o nacionales o subnacionales y eso lo eligen ustedes. Y veo que Gabriela tiene una pregunta, así que vamos a ver qué quiere. Sí, gracias Teresa. Esto ha sido muy interesante. Y muchas gracias por todos los contactos que nos ha dado. Tengo una pregunta relacionada con los ODS en los que se centra este año el FEPAN. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es importante para que podamos participar en este proceso? Yo, por ejemplo, soy de Italia. Pero nuestra congregación no trabaja en ninguno de estos ODS. Nosotros trabajamos más con migrantes, con derechos humanos, en los derechos de las mujeres y no trabajamos en ninguna de estas áreas. Entonces, ¿me puede iluminar al respecto? ¿Cómo puedo participar? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Gabriela. Sí, esto es una característica desafortunada del diseño del foro. Y es que se nos permite participar en el año en el que nuestro gobierno participa, pero claro, estamos limitados a los ODS que se han elegido para ese año. Entonces, yo diría que siempre se puede participar
en el año en el que su país está presentando el NV, independientemente de si ustedes trabajan en un área relacionada con uno de los ODS que se ha elegido el FEPAM para ese año. Y en muchas conversaciones eh, puede que necesite ser creativa o lista, eh, y hacer conexiones entre el área en la que ustedes trabajan y están especializadas y estos 5 ODS para encontrar, digamos, como una puerta de atrás por la que entrar en la conversación. Pero siempre hay espacio para, para aprovechar este foro para entablar relaciones, para hacer contactos. Y aunque su área de trabajo no esté muy relacionada con estos 5 ODS, usted puede buscar un punto de contacto y a través de ese punto de contacto ya tiene la excusa para luego hablar del área en la que ustedes trabajan. Siempre hay un punto de contacto y siempre hay espacio para cualquier contribución con cualquiera de los ODS. Es cuestión de encontrar la forma de iniciar la conversación y de que venga un poco al cabo de lo que se está hablando. Si ustedes trabajan en inmigración, por ejemplo, pues podrían hablar por ejemplo, del fenómeno que es un reto del ODS 11, que es que muchas de las personas migrantes son migrantes internos antes de que emigren a otros países. Y normalmente es una migración de zonas rurales a zonas urbanas y en muchas ciudades, como resultado de esta migración de zonas rurales a zonas urbanas, se acaban formando asentamientos, eh, eh, digamos, alojamientos informales, y etcétera, cinturones alrededor de la ciudad que están muy relacionados con el fenómeno de la migración. Y ya está usted hablando de lo de ese 11. Simplemente subraye usted dónde está el punto de conexión. Usted habla de estos asentamientos y ya puede hablar de lo que ustedes están haciendo en el tema de migración. Pero hay que establecer primero una especie de vínculo o enlace para que funcione y para que pueda hacer oír su voz, ¿no? Entonces, si alguien tiene dificultades con esto también, podemos hacer una entrevista cara a cara para ayudarles a encontrar cómo pueden presentar su contribución en el marco de estos 5 ODS. Y también siempre tenemos el ODS 17 que tiene la belleza de este ODS es que abarca todos los ODS. Entonces, es imposible no decir que uno trabaja en alianza para la consecución de los ODS y ahí siempre tiene la puerta abierta para presentar su trabajo porque estoy segura de que ustedes trabajan en red o tienen alianzas y siempre tenemos el ODS 17. Volvamos al formulario. Acabo de mencionar la pregunta del ámbito de trabajo. Y después hay una pregunta sobre eh, el grupo, el siguiente de los, o sea, ¿a qué grupo de los MGOS, que son los MGOS son estos grupos principales y otras partes interesadas, a qué organización están ustedes afiliadas? Si son ustedes una congregación de hermanas y su ministerio está cercano a la infancia, pues es posible que tengan que marcar varias casillas aquí, porque si trabajan con niños, tendrían que marcar el grupo de infancia y juventud o niñez y juventud. También tienen que marcar ONG, aunque sean ustedes una institución o un instituto o una congregación, pero pueden marcar ONG porque son ustedes no gubernamentales. Puede que trabajen con mujeres, entonces seleccionan mujeres. Pueden ustedes marcar aquí todas las que les interesen, pero lo más importante es que si solo seleccionan una, debería de ser la de ONGs.
porque esa es la que nos aplica a todas las personas que estamos aquí, independientemente de qué congregación sean, e independientemente de qué tipo de apostolado tenga o misión tenga su congregación. Todos y todas tenemos que marcar en la casilla de ONGs porque no tenemos relación con el gobierno. Entonces, si no quieren marcar nada más, por lo menos seleccionen ONGs. Luego, la siguiente pregunta es simplemente decir eh, a qué país están ustedes representando, o sea, qué equipo de NV es al que se quieren unir. Y después les preguntan cuál es su conexión con el país del NV. Entonces ustedes pueden decir soy de ese país y vivo allí y trabajo allí, o soy de ese país originariamente, pero ahora vivo y trabajo en otro país, o no soy de ese país, pero mi trabajo está relacionado con ese país. Y luego, por último, eh, y probablemente nadie de los presentes seleccionará esto, pero existe la posibilidad de marcar no soy de los países del NV y mi trabajo no está relacionado con ninguno de estos países. Pero de todos modos, pues la gente que marca esto es porque quiere ver cómo funciona el proceso o algo así. Pueden ustedes también marcarlo, pero no creo que ninguno de ustedes sea que no es del país y que su trabajo no está relacionado con el país. Después está la pregunta de si está interesado o interesada en participar activamente en la declaración conjunta. Y las tres primeras opciones son todas diferentes versiones de sí. Son diferentes opciones de cómo creen ustedes que pueden participar. La primera opción es sí, estoy listo, lista para participar activamente uniéndome a reuniones en línea y trabajando activamente en la declaración. O sí, estoy listo, lista para seguir el proceso y unirme a las reuniones en línea, pero no voy a participar en redactar la declaración. Si no, bueno, está claro, ¿no? La tercera opción es, sí, estoy listo a seguir la conversación, pero por correo electrónico no voy a participar en las reuniones en línea. Si ustedes quieren participar en el proceso, pero no pueden atender a las reuniones online por inestabilidad de su internet o lo que sea. Y el último es no estoy seguro de si tendré tiempo para participar activamente, pero sí que voy a seguir los correos electrónicos. Entonces, les pedimos que si cuanto más o sea, las opciones están ordenadas de más activa a menos activa. Entonces, cuanto más arriba está en el formulario, más participación activa y más posibilidad tendrán de que se oiga su voz. La siguiente pregunta dice que pregunta si su organización participa de manera independiente de los organismos gubernamentales, etcétera, etcétera. Esta es la pregunta que es nueva y para la que les he propuesto una posible redacción, por si quieren, está en las diapositivas. Luego hay una pregunta sobre el tema de la seguridad, si están ustedes preocupados porque haya represalias, si su gobierno se entera de que usted está participando en este proceso, si les preocupa su seguridad, pueden contestar sí o no. Y si responden que sí, se les pide que describan brevemente qué es lo que les preocupa. ¿Qué es lo que piensan que les puede ocurrir? Después les preguntan si ustedes han participado en este proceso anteriormente. No, si ustedes han participado en el proceso de consultas con su gobierno directamente, y ahí en las respuestas, pues hay diferentes formas en las que ustedes pueden haber participado en el ENV. Y quizás algunos de ustedes ya han participado en la redacción junto con el gobierno, pero creo que la mayoría de ustedes el caso es la última respuesta que es no he participado hasta ahora. Pero bueno,
se les pregunta si han participado en una reunión de consulta organizada por el gobierno sobre el NV, si ha asistido a un diálogo con el gobierno, pero en la mayor parte de sus casos creo que será no he participado hasta ahora. Luego se les pide que, que indiquen qué preguntas les gustaría que se presentaran al gobierno en el FEPAN. Y si no tienen nada en mente todavía, no pasa nada. No tienen, si se unen al equipo, tendrán más oportunidades posteriormente de dialogar y de aportar sus ideas más adelante. Luego les preguntan si planean ustedes asistir al foro en persona y la mayor parte de ustedes la respuesta será no voy a ir. Pero alguno o alguna de ustedes puede que tengan intención de venir a Nueva York en julio para el foro y en ese caso tienen que seleccionar la respuesta correcta de sí, tengo la financiación, la visa y voy y sí, o estoy en proceso de confirmar mi financiamiento, la visa, el visado y la acreditación, o no estoy segura. Y después hay una pregunta de si están ustedes de acuerdo o se adhieren a los principios fundamentales de los grupos principales y otras partes interesadas, que como son la inclusividad, la transparencia, la independencia de la influencia gubernamental y corporativa, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación, etcétera, etcétera, que ustedes tranquilamente pueden seleccionar sí. Hay otra pregunta que es en la que ustedes dicen que aceptan cumplir el código de conducta y el compromiso de seguridad del grupo de trabajo, que tiene que ver con la privacidad y con no compartir los datos de contacto de los demás miembros del grupo, etcétera. Esto ustedes también pueden seleccionar que sí. Y al final eh, dice que, bueno, que acepta usted que sus datos se almacenen y se usen para el propósito del trabajo de los grupos principales y otras partes interesadas, pero que no se van a compartir con nadie más que no sean los organizadores. O sea que pueden ustedes tranquilamente decir que sí, que están de acuerdo en que se almacenen sus datos. Y una vez hecho eso, le dan a enviar. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre este formulario? Por supuesto, si tienen algún problema para completar el formulario, no tengan problemas en ponerse en contacto con nosotras y les ayudaremos a solucionar el problema con el que se hayan encontrado o les ayudaremos a buscar la respuesta adecuada. Pero acuérdense que hay que presentarlo antes del 1 de marzo. Esto es muy importante porque sí que les animamos de verdad a que participen en el equipo ENV, porque es el camino más poderoso, más directo para que su perspectiva se escuche en la sala plenaria y también en todos los procedimientos del FEPAN. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando la reunión, resumiendo cuáles son los próximos pasos que debemos tomar. Les recordamos que les animamos a que sigan al menos parte
de los foros regionales de desarrollo sostenible, el que corresponda a su región. Aquí tienen todas las fechas de los foros regionales con los enlaces que van a necesitar para encontrar la retransmisión en directo o los eventos paralelos, etcétera. Y también les proporciono aquí una serie de preguntas que les pueden ayudar para organizar sus pensamientos, para ayudarles para guiarles en su reflexión en todo este proceso del ECEPAN. Les animamos, a medida que están ustedes escuchando, por ejemplo, lo que está ocurriendo en los foros regionales, hasta qué punto mi experiencia está alineada con los informes y perspectivas que se están compartiendo, hasta qué punto mi experiencia entra en conflicto con los informes y perspectivas que se comparten y finalmente qué es lo que falta, cuáles son las lagunas en esta conversación, qué visiones o recomendaciones adicionales me gustaría contribuir a la conversación o me hubiera gustado contribuir si yo estuviera allí. Y por supuesto, no puedo menos que seguir insistiendo en que les animamos a que rellenen el formulario y participen en el equipo del ENV de su país y que lo hagan antes del 1 de marzo. También les invitamos a que intenten ponerse en contacto con la red de la sociedad civil de su país y aquí tienen algunas sugerencias de detalles que pueden incluir en ese primer contacto, que consiste en que se presenten ustedes, pregunten si esta red está preparando un informe para complementar el NV del gobierno y si la respuesta es sí, si están preparando un informe, ¿cuál sería el proceso o cómo podrían ustedes presentar sus ideas o implicarse en la redacción de ese informe? Y de nuevo, he reunido aquí las páginas web y la forma de contacto de muchas de las redes de la sociedad civil para que se puedan poner en contacto con alguna de ellas en su país. Ya saben que están las diapositivas y que las recibirán. Y finalmente, nuestro proceso interno, el siguiente paso será la próxima reunión que tendrá lugar el 27 de marzo. Es decir, que tenemos casi un mes antes de que nos volvamos a ver. Pero en ese mes, entre ahora y la próxima reunión, además de todas las tareas que les acabo de mencionar, he creado un grupo de WhatsApp con prácticamente todos y todas las que estamos aquí, casi todos. Hay algunos números, hay algunas personas que o bien no estaban en WhatsApp o no les he podido añadir por alguna razón. Así que si ustedes tienen WhatsApp, pero no han recibido aviso de que están en este grupo, por favor, eh, comprueben WhatsApp para ver si tienen una invitación mía para unirse al grupo. Y si no tienen la invitación, pero tienen WhatsApp y no les hemos añadido, por favor pónganse en contacto conmigo y veremos qué está ocurriendo y le ayudaremos para que se una al grupo de WhatsApp, porque es una herramienta muy útil que nos permite estar en contacto y nos permite compartir las últimas noticias y recordatorios de las fechas importantes en el proceso. Y luego, por supuesto, tenemos aquí el enlace para registrarse para la próxima reunión como grupo internacional. Algunos o algunas de ustedes estarán pensándose, pero ¿cuándo va a ser la reunión regional? Porque tendremos también una reunión regional nuestra. No se preocupen que les enviaré un correo electrónico a todos y cada una de ustedes por región para que, bueno, les ofreceré varias opciones para que identifiquemos entre todos y todas cuáles son cuál es la fecha y la hora que les viene bien a los delegados y delegadas de este programa de su región. Entonces, en los próximos días recibirán un correo electrónico con las propuestas. Por favor, seleccionen la que les interesa
y también la semana que viene les compartiré la grabación de la reunión de hoy y todas las diapositivas de la reunión de hoy, que estarán en inglés, en español, en francés y en portugués, tanto las diapositivas como las grabaciones, para que puedan hacer un seguimiento de todo lo que hemos comentado hoy. Y por último, para aquellos o aquellas que viven en Norteamérica, como vamos a cambiar el horario al horario de verano entre hoy y la próxima reunión, me gustaría avisarles de que si están en Norteamérica, la próxima reunión internacional va a ser una hora más tarde de la hora de hoy. Para el resto del mundo, la hora va a seguir siendo la misma, así que pueden ignorar este aviso. Empezaremos exactamente a la misma hora de hoy, pero para aquellos o aquellas que están en Norteamérica empezaremos una hora más tarde. Y ya está. Eso es todo el montón de informaciones que les tenía que dar hoy. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta final? Muchas gracias a todos y a todas por su compromiso. Ya sabemos que es difícil estar concentrado escuchando a alguien que lleva 2 horas hablando, pero les agradecemos mucho su atención y esperamos que en las siguientes reuniones haya más oportunidad para que ustedes participen activamente. Muchas gracias a todos y a todas y con esto vamos a cerrar la reunión de hoy. Muchísimas gracias por su presencia y por su compromiso y estaré en contacto con ustedes por correo electrónico, por WhatsApp y les veré en sus reuniones regionales también y si no, el 27 de marzo. Thanks, everyone. And thank you to our interpreters as well. Merci. Merci. Vivian, Anna, Jessica, thank you. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Thank Au you. revoir. Great, Teresa. Thank you. Thank you, Teresa. Goodbye. Goodbye. Thank you.